Muy bien, y así nosotros vamos a continuar, miren, con más de Hola El Salvador, y tenemos nuestro tema de migración, ya usted lo vio en pantalla, y para eso nuestro invitado de siempre, Heriberto Rivera. Qué gusto que nos esté acompañando una mañana más. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Pam. Un gusto estar contigo y quiero enviar un saludo a todos los televidentes. Me encanta, Heriberto. Vamos a hablar sobre varios aspectos de la ley de ciudadanía infantil, ¿verdad? Así es, mira, el lunes anterior platicamos sobre esta ley en detalle y hoy quiero que iba a volver a hablar de esta ley porque siempre que he hablado de este tema recibo muchas preguntas y quiero enfatizar mayormente hoy en esas personas que no pudieron obtener una ciudadanía transmitida e ingresaron a Estados Unidos como residentes para poder obtener esa ciudadanía en Estados Unidos. Entonces quiero hablar algunas cosas específicas de estas personas porque todavía hay miles y miles de ellos que no han recibido ese beneficio de ciudadanía. Hablemos un poco para empezar, Heriberto, y recapitulando también un poco de lo que se estuvo viendo la semana pasada sobre cuáles son los requisitos para esta ley de ciudadanía infantil. Mira, es importante, primeramente, la ley fue efectiva en 27 de febrero del 2001. Anterior a esa ley, anterior a que esta ley saliera, era más difícil poder obtener la ciudadanía para hijos menores. Tenía que ser dos padres y así por el estilo. Pero después del 27 de febrero del 2001 cambió, mejoró y ha ayudado a miles y miles de jóvenes a obtener su ciudadanía. Por ejemplo, los requisitos: tener un padre ciudadano. Anteriormente eso eran dos padres, tenía que tener dos padres ciudadanos. Ser menor de 18 años, vivir bajo la custodia legal y física del padre ciudadano estadounidense y ser admitido como residente en Estados Unidos. Muy importante que se cumplan todas estas cosas. Ingresar a Estados Unidos antes de cumplir 18 años, aunque sea un día antes. Esos son los requisitos esenciales para que estos jóvenes se puedan beneficiar, ya que no tenían el beneficio de poder obtener la ciudadanía directa en El Salvador mediante un padre ciudadano. Muy bien, ahora hablemos de qué está sucediendo, Heriberto, con estos jóvenes que son elegibles. Mira, en mis 17 años de práctica he entrevistado a muchas de personas en mi oficina, ya son adultos, que calificaban bajo esta ley para obtener la ciudadanía desde que ingresaron a Estados Unidos. Recuerda, el 27 de febrero del 2001 ya son casi 23 años atrás. Sí. Para febrero va a ser 23 años. Durante estos años, miles de jóvenes han ingresado, sean con padre biológico, también incluye a hijos adoptados. Han ingresado a Estados Unidos como residentes, que son menos de 18 años. Al ingresar, si tú cumples con los requisitos que dije antes, se aplica la ciudadanía, se aplica un pasaporte americano porque ya obtuvieron la ciudadanía al ingresar a Estados Unidos. Eso es lo que hay que comprender, no hay que aplicar a ciudadanía, hay que aplicar a un pasaporte americano. Entonces, se aplica el pasaporte americano por lo menos 2 o 3 meses de haber estado en Estados Unidos, que ya haya recibido tu tarjeta de residencia. Si llenas todos los requisitos, te van a enviar un pasaporte americano basado en esta ley. Otras personas, la mayoría, tienen que aplicar a ciudadanía, ir a un examen y así por el estilo para poder obtener ese beneficio de ciudadanía. Entonces, ¿qué está pasando? Que miles de jóvenes que han ingresado a Estados Unidos, miles, yo creo que son miles, son ciudadanos, pero no lo saben todavía. Y ya tienen algunos, por ejemplo, ingresó en el 2022, el 2002, después de la ley, o en marzo del 2001, ya la ley era efectiva. Pasaron 23 años, esa época tenía 15, ya tienes 23, 38 años. Y muchos de ellos no han reclamado su ciudadanía. Entonces, ahí es donde yo estoy viendo el problema, porque la ley, aunque se supone que las leyes den información de ella, sea promulgada la ley, sea publicada, en muchos casos no lo hacen. En muchos casos los oficiales, cuando ingresa la persona a Estados Unidos, no conoce la ley tampoco, son novatos, son... Muy bien, vamos a esperar a que reconecte la señal junto a Heriberto. Recordemos que estamos hablando sobre esta ley, ¿verdad?, de ciudadanía infantil y lo que se había mencionado. Creo que ya lo tenemos nuevamente, Heriberto, habíamos perdido un poco la señal. Lo siento. Mira, lo que quiero enfatizar es que jóvenes que ingresaron a Estados Unidos con la categoría IR2, hijos biológicos de ciudadanos o que fueron adoptados, antes de los 18 años, después del 27 de febrero del 2001, deberían reclamar su ciudadanía. No lo han hecho muchos de ellos
En el caso de ellos ya vamos a hablar de los que han sido deportados, porque muchos fueron deportados. Otros se regresaron a El Salvador después de vivir varios años y muchos de ellos perdieron su beneficio de residencia y ni saben que son ciudadanos. Y es la gente que quiero que entienda que esta mañana que está escuchando, si conoce a alguien, que se lo haga saber para que este beneficio lo obtenga, porque en mis años de práctica he visto muchos casos en mi oficina. Es por eso, Heriberto, que es muy importante que personas interesadas conozcan de esta ley. Claro que sí, es primeramente personas interesadas y los que damos asesoría migratoria. Nosotros, que las personas nos buscan para que los ayudemos, es importante que no conoce, o sea, es difícil tú agarrar un libro y empezar a conocer toda la ley. La ley es compleja, la ley migratoria es compleja. Estamos hablando de la de ciudadanía y la ley migratoria es bien amplia. No es que la conozcas, la tengas en la cabeza, es que tengas lo básico para que puedas asesorar a una persona y decirle, mira, esto es lo que tú puedes hacer. Entonces es necesario que la conozcamos y que las personas también, hoy los que están ingresando a Estados Unidos, hay muchos jóvenes que están recibiendo su residencia a diario, que califican bajo esta ley. Que las personas que le están ayudando conozcan lo que están haciendo, conozcan lo que puede suceder en el futuro y le den ese beneficio a los jóvenes. Totalmente. ¿Quiénes son los que deben de informar, Heriberto, sobre esta ley? ¿Será que tenemos a Heriberto? Y aquí estoy. Sí, le preguntaba a Heriberto que quiénes son entonces los encargados de informarnos sobre esta ley, porque lo escuchamos muy poco. Es triste, pero cuando las leyes salen se supone que se hable de ellas, que se envíe información. Por ejemplo, aquí deberían enviar información a las embajadas americanas, usualmente deberían conocerlo los cónsules. Esta ley, cuando entrevistan a un joven, se lo hagan saber. Los oficiales de migración en los puertos de entrada deben estar informados sobre esta ley. Los consulados en Estados Unidos deben saber esta información para que se lo digan a las personas. Deben asegurarse. Los medios de comunicación, por ejemplo, los medios de comunicación en Estados Unidos, especialmente las cadenas que son latinas, deberían de recibir esta información y darla a conocer a las personas. Debe ser promulgada constantemente esta ley, las leyes migratorias que pueden beneficiar a miles para que se puedan ayudar ellos mismos. Entonces, lo triste es que yo siento que no se hace. Se habla un ratito de ellas y después se olvida, ya no se dice nada. Puede ayudar a los que la escuchan en ese momento, pero ¿qué de los que vienen un mes después, un año después, 2 o 3 años después? Por ejemplo, te dije, después de 23 años, casi 23 años, siento que todavía hay miles en Estados Unidos que no han recibido su beneficio. Totalmente, Heriberto. Ahora bien, si nosotros ya conocemos sobre esta ley, ¿qué deben entonces hacer las personas que califican? ¿Qué procedimientos deben de seguir entonces? Primero, reunir los requisitos, tener a mano sus tarjetas de residencia, los certificados de naturalización de los padres, la visa, el pasaporte con la cual ingresaron a Estados Unidos, que le dieron su ingreso a Estados Unidos, porque hay que demostrar que ingresaron menores de 18 años como residentes, que un padre era ciudadano y que fueron a vivir bajo la custodia de ese padre en Estados Unidos. Y demostrar, por ejemplo, si fueron a la escuela, tener los récords de escuela, si te tocaba estudiar, que usualmente llegas antes de 18 años, vas a ir a estudiar a Estados Unidos. Y así por el estilo, tener esa evidencia a mano para poder reclamar esa ciudadanía. Porque si tú viviste, digamos, estuviste con tu padre 2 o 3 años, llegaste a los 15, estuviste con tu padre 2 o 3 años viviendo, después muchos se casan jóvenes o se van a otro lugar a estudiar, viviste bajo la presencia física esos 2 o 3 años, calificas para la ciudadanía, aunque ya estés por tu cuenta, aunque ya te hayas casado, ya hayan pasado 10 años y te casaste, pero si viviste bajo la presencia física de tu padre como residente, llenas esos requisitos, la ciudadanía no la pierdes. Yo tuve un caso en El Salvador, que la persona se regresó a vivir a El Salvador, había abandonado su residencia, pero calificaba bajo esa ley para obtener la ciudadanía y obtuvo la ciudadanía. Hay muchos casos que podemos hablar, un sinnúmero de casos, un sinnúmero de ejemplos, pero lo importante es que conozcan lo que pueden hacer para que obtengan el beneficio. Heriberto, ahorita que menciona ejemplos, me gustaría escuchar más de alguno también, y creo que las personas también para sentirse un poco más identificadas, porque a pesar de conocer ahora que nos está diciendo la ley, probablemente puede haber alguna confusión o algo, y con ejemplos comprendemos mucho mejor. Tiene mucha razón, a mí me gusta siempre utilizar los ejemplos. Te voy a hablar de un ejemplo, un joven que llegó a mi oficina, creo que lo mencioné la semana pasada. 26, 27 años tenía,
empiezo a hablar con él, le pido le pregunto, o sea, era residente, y le veo la tarjeta de residente y veo la categoría en su tarjeta IR2. Eso para mí rápido me enciende el foco. IR2, ¿tiene un padre o un padrastro ciudadano? Le pregunto, ¿y quién te peticionó a ti? Fue mi padre ciudadano, me dijo. ¿Eres hijo biológico? Sí, soy hijo biológico de él. Entró, noté que había ingresado a Estados Unidos, él tenía, creo que eran 14 o 15 años. Y cuando le digo, ¿qué pasó? Tú eres ciudadano americano, nunca has reclamado tu ciudadanía. Me dice, o sea, estaba completamente en blanco, no sabía nada. Le digo, tú eres ciudadano, había ido a El Salvador a casarse con una salvadoreña. Le dije, mira, te recomiendo, en ese tiempo se tardaba como 5 o 6 años tener la residencia para cónyuge residente. Le dije, puedo hacer esto inmediatamente, hacer la petición como residente, o te vas a Estados Unidos, reclama tu ciudadanía, regresa y hacemos la petición tan pronto tengas tu pasaporte americano. Y así se hizo. Regresó a Estados Unidos, a los 2 meses tenía su pasaporte americano y peticionamos a su esposa como ciudadano. Es un caso sencillo, de esos he visto unos cuantos. Entonces, es conocerlos. El caso que mencioné antes, la joven se regresó a El Salvador, no quería vivir en Estados Unidos, se regresó a El Salvador después de vivir 3 o 4 años aquí en Estados Unidos, se regresó a El Salvador, se quedó por tiempo, ya había abandonado su residencia porque nunca había renunciado, abandonó su residencia, pero era ciudadana. Le hicimos el proceso, conseguimos llenó los requisitos, toda la evidencia y obtuvo su pasaporte americano. Entonces, se puede lograr, porque la ciudadanía no se pierde después que se adquiere. Tú la adquiriste y entraste a Estados Unidos, llenas los requisitos, eres ciudadano. Lo importante es demostrarlo esa evidencia para que te puedan dar tu beneficio, te puedan dar ese pasaporte. Entonces, ejemplos hay muchos, y quiero hablar de otros ejemplos, pero de la ley anterior, porque quiero que muchos jóvenes que están en Estados Unidos, que son ya adultos también, que son hombres y mujeres, puedan saberlo. Es muy bueno, la verdad, que sepamos más sobre esta ley. Espero que muchos se hayan identificado también con esos ejemplos, porque, Heriberto, sabemos que hay muchos en el extranjero que nos ven, que han dejado tal vez a sus hijos aquí o ha habido este tipo de confusión, y que estos temas ayudan muchísimo. ¿Le parece, Heriberto, si se queda con nosotros para que en nuestro segundo bloque abordemos nuevamente este tema y respondamos las preguntas de las personas? Aquí voy a estar pendiente, Pamela. Muchas gracias, Heriberto. Y bueno, todos están invitados también a que puedan consultar a través de nuestro WhatsApp, ¿verdad? Y ahí usted preguntarle a Heriberto con muchísimo gusto, sin pena también, sobre este tema o cualquier dato sobre migración al WhatsApp de Hola El Salvador. Vamos a continuar con más. Vamos con Ana. Muy bien, y tenemos que finalizar ya nuestro tema que estábamos abordando en migración. Ustedes saben, junto a Heriberto Rivera, y hablábamos, ¿verdad?, sobre los aspectos de la Ley de Ciudadanía Infantil. Muy importante, y Heriberto ya está con nosotros nuevamente. Heriberto, ¿me escucha? Claro que sí, te escucho. Muy bien, Heriberto, entonces nosotros cómo pudiésemos ir concluyendo con este tema también sobre la Ley de Ciudadanía Infantil. Mira, lo importante es que las personas sepan que tienen un beneficio migratorio, especialmente todos esos que van a ingresar a Estados Unidos como residentes y son menores de 18 años, peticionados por un padre ciudadano, o que si ya ingresaron desde el 27 de febrero del 2001 hasta hoy y todavía no tienen el beneficio, que lo pueden obtener. Si se regresaron a El Salvador después de haber vivido tiempo en Estados Unidos y tenían el beneficio, reclamarlo. Si fueron deportados, es importante. Hay muchos jóvenes que después que ingresaron a Estados Unidos cometieron ciertos errores, terminaron siendo deportados aunque eran residentes, pero si tenían el beneficio de ciudadanía, la pueden obtener también. Yo tuve varios casos en la oficina que habían sido deportados, eran ciudadanos porque llenaban los requisitos y la embajada le dio el beneficio de ciudadanía a ellos. Entonces, que sí existe un beneficio para este tipo de jóvenes, para que no solamente piensen que la única manera de obtener la ciudadanía en Estados Unidos es mediante aplicar para ella mediante el formulario N-400 después de haber sido residente por 5 años. Que hay otras opciones, que la ley los protege, que la ley es amplia y hay otras maneras de obtener la ciudadanía. Entonces, que todos estos jóvenes que busquen, si creen que llenan el beneficio, que pregunten para ver si pueden obtener ese beneficio de ciudadanía. Totalmente, esos serían los consejos para que muchas personas también puedan aprovechar, ¿verdad? Y por supuesto, estábamos escuchando ejemplos también anteriormente, Heriberto, de los casos que le presentan a usted sobre este tema.
Sí, claro, hay muchos ejemplos que podemos dar. Te voy a dar un ejemplo de una persona antes de esta ley. Esta joven ingresó a Estados Unidos en el año 93, tenía 13 años. En los 19 años fue deportada a El Salvador porque cometió ciertos errores. Cuando ingresó, los dos padres eran ciudadanos. 10 años después se pone en contacto con nosotros, vemos su caso, nos damos cuenta que es ciudadano bajo la ley migratoria que existía en ese momento, bajo línea 321, y se buscó la información, se consiguieron ya toda la evidencia, se llevó el caso a la embajada y le dieron la ciudadanía a la joven. Tengo otro caso similar, pero en este caso que hay que ver también hay ciertas circunstancias. La madre era divorciada, tenía la custodia de su hijo, era ciudadana americana, y en ese caso los dos padres no tienen que ser ciudadanos. Él fue deportado a El Salvador también por ciertos errores que cometió, pero demostramos a la embajada que estaba viviendo bajo la custodia del padre, aunque la ley del 2001 todavía no aplicaba, pero porque él vivía con su madre, estaba divorciada, le dieron la ciudadanía al joven también para regresar a Estados Unidos. Entonces, que no crean las personas que porque me deportaron, o sea, no todos van a calificar, pero sí puede existir ese beneficio, que ellos tienen alguna duda, que busquen. Hay muchos jóvenes hoy día en El Salvador que trabajan en los call centers porque hablan inglés, vivían en Estados Unidos. Hay muchos que tal vez ya, pasaron esa situación, fueron deportados, se regresaron a El Salvador por ciertas razones, que busquen a alguien que les pueda ayudar para que así obtengan el beneficio si ellos creen que lo pueden tener. Y todos esos jóvenes que ingresaron después del 2001, que todavía viven en Estados Unidos, porque muchos viven en Estados Unidos, siguen siendo residentes, nunca han aplicado a ciudadanía, que busquen a ver si califican para obtener el beneficio. Con todo gusto le podemos ayudar en la oficina. Heriberto, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo podemos tener esa asesoría más personalizada para todas esas personas? Los invito a que nos llamen. Primeramente tenemos varios números, 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Un mensaje mediante WhatsApp al 7920-0963. Que nos busquen en las redes sociales. Si entran a nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sv, ahí pueden conectarse con las diferentes redes sociales, sea Instagram, Twitter, Facebook. Estamos en todas. O un correo electrónico, ayudamigratoria@gmail.com. Nos pueden visitar en Plaza Suiza en San Salvador, local LB25, la única oficina que tenemos de ayuda migratoria en El Salvador, de Heriberto Rivera Vélez. Con todo gusto les vamos a ayudar. Perdón, estamos a la orden de todos. Muchísimas gracias, Heriberto, y lo esperamos entonces aquí la próxima semana.